Tanto, ese amor de Dios, Dios nos incita, nos infortuna a nosotros sentir amor por aquellas personas y sacrificarnos por ellos. Si usted va a dar algo, de algo que le cueste, que le pese, que le duela. Si no, usted no está haciendo nada. Si usted va a hacer algo por alguien, de algo que usted sienta el peso, la carga, el compromiso, el sacrificio. Si no, usted no ha hecho nada. Porque Jesús no hizo algo que no sintió, que no fue un sacrificio, que no valió, que no le hizo sufrir. Tanto así que Él dijo en una ocasión: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque llevó en Él el pecado de todos nosotros, se hizo maldito por nosotros, se hizo pecador por nosotros. Y dice su palabra que Dios lo abandonó. Hay un momento en el que Dios tiene que abandonarlo a usted para que usted pase por cierta situación. Jesús fue que le dijo al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandona, pero no es que lo abandona a tal punto de que el enemigo vaya a hacer lo que él quiera, sino que se quita para que el enemigo haga lo que Dios le está permitiendo hacer, a fin de que se cumpla el plan, el propósito, el objetivo con algún fin. Y el fin es para sacar el carácter de Cristo en nuestras vidas y que ese amor fluya en nosotros para bien, para crecer y para hacer crecer a otros. Recuerde que algunos dicen: yo soy líder, pero líder es hacer llegar a otros. Líder es no estar plagado de egocentrismo. Líder es procurar que otros lleguen a donde yo estoy, sea Cristo glorificado. De lo contrario, entonces lo que estamos plagados de egocentrismo y queriendo ser el centro de atención, sea Cristo glorificado. Y esto es vanagloria, esto es altivez, esto es arrogancia, esto es orgullo, y Dios no va con eso. Sea Cristo glorificado. Entonces, aquí dice que Jonás no quería ir a ese lugar. Entonces, Dios hizo crecer una calabacera e hizo que el sol arreciara fuertemente. Él, usted sabe la historia, se había separado y se fue a Tarsis, a una ciudad lejos, en barcos, huyendo del propósito de Dios. Dios no nos impone cosas para que las hagamos a la mala. Pero en ocasiones Dios nos hace ver que Él es Dios. Y aunque no querramos hacer cosas, Él con su poder nos hace entender que tenemos que hacerla. En eso fue lo que pasó con Jonás. Que Jonás se desvió y no quiso ir a cumplir el propósito de Dios. Y usted sabe muy bien que Dios preparó un pez, un gran pez, y se tragó a Jonás, y se lo tragó. Y dice la palabra, cuando él iba rumbo a Tarsis, hubo una gran tempestad en el mar, y la gente dijeron: ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay algo, aquí hay un problema, hay alguien que tiene como una maldición arriba. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque ellos sabían ya, porque conocían: alguien tiene algo arriba, ¿qué vamos a hacer? Y él sabía que él era el que tenía el maco, que él era el que había puesto el huevo. Y ¿sabe qué? Él dijo: no le hagan nada a nadie, que yo soy el culpable. Tírenme al mal, que yo soy el que estoy cargando con este huevo arriba. Sea Cristo glorificado. Y lo tiran al mar. Mire todo lo que tuvo que pasar Jonás.
Muchas veces nosotros tenemos que pasar por situaciones, por circunstancias, por adversidades, por tragedia, por desgracia, y muchas veces no es la voluntad absoluta de Dios, aunque sí la permitiva, para hacernos entender que debemos cumplir el propósito, el plan, el objetivo de Dios, en el cual en Él debemos confiar y debemos obedecer. ¿Y sabe qué? Que cuando lo tiraron al mar, dice que un pez muy grande se asomó a él y se lo tragó. Y dice la palabra que Dios le preservó la vida. O sea, aunque esté en lo más profundo del Seol, en la prueba más tenaz, más horripilante, más espantosa, Dios es capaz de protegerte la vida, aún 7 pies debajo de la tierra. Sea Cristo glorificado. Aunque muchos digan, oh, se murió. A mí me salió uno de que, hoy tú estás vivo. Y yo le dije, sí, viviste coleando y mejorando. ¿Ah? Y muchos de los que fueron contemporáneos conmigo, que aparentemente se me fueron adelante con jipete y carro y esto y lo otro, ya están enterrados. Y lo peor, se fueron sin Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo, entonces Cristo te transforma, Cristo te regenera, Cristo impide que el plan del diablo se cumpla en tu vida. Y dice su palabra claramente que Él, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice la palabra que entonces el pez, Dios le autorizó que vomitara a Jonás por allá, en la orilla de Nínive, por ahí cerca. Y Jonás entonces tuvo que cumplir el rol, el propósito de Dios. Y usted sabe la historia bien clara. Y él se enojó en gran manera. Entonces dice la palabra que Dios le dijo, como le leí aquí, entonces a ti te duele por esa calabacera que yo creé, y en espacio de un día la creé y en espacio de otro yo la eliminé, y te duele eso, te molesta eso, y no me va a doler a mí. Esta gente que yo la creé, y de los animales, Dios también se duele de los animales. Dios se duele de su creación. Dios se duele de toda su creación. Y no me va a doler a mí. Entonces dice que Jonás se paró de lejos a ver cómo Dios destruía a Nínive. Pero qué problema es que Dios no cumplió el plan de Jonás, que era el plan del diablo. Porque muchas veces somos cristianos y tenemos disque a Dios y tenemos disque al Espíritu, pero muchas veces queremos que el demonio cargue con las almas, porque es un pecador, porque es un malvado, porque es un fatal, porque lo que él hizo no tiene madre, porque quiero que Dios me lo machaque como un frito. Y Dios mirando eso. Entonces no es así. El amor de Dios no es así. Sea Cristo glorificado. Entonces, y muchas veces, hermano, una persona comete un pecado, falla, y nosotros, esa persona se aparta, deja eso, y muchas veces la persona, ya Dios tira a lo más profundo de la mar, hago un paréntesis, su pecado. Pero nosotros vivimos escarbando y buscando y rebuscando para sacar a flote eso que ya Dios ni se recuerda de ello. Pero nosotros vivimos recordándolo y haciendo bulla y diciendo, no, porque ella esto, él aquel, no, porque él aquello. Eso es una raíz de amargura. Dios te perdonó, pero tú no lo perdonas. ¿Cómo es esto? Entonces el que no perdona no se va a salvar, lamentablemente. Dice la palabra claramente en Mateo, dice que si tú no perdonas las ofensas a los que te ofenden, tampoco Dios te perdona. Pero hay gente que se siente mal porque Dios bendice a otro, porque Dios ayuda a otro, porque Dios exalta a otro. Pero tranquila, tranquilo, humíllate, que también lo tuyo viene. Su palabra dice, humillaos bajo las poderosas manos del Señor, porque cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Su palabra dice claramente, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Su palabra dice claramente
claramente, así que mientras crezcamos, mientras podamos, hagamos la bendita obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y Dios paga. Y Dios no paga como nosotros los hombres. Dios paga bien. Alguien me dijo: varón, yo voy a predicar, pero yo tengo que pedir cuarto en esos cultos que yo voy a hacer. ¿Y cómo va a ser, varón? Yo no pido en los cultos que yo hago, ni si yo voy a predicar, mando a nadie a pedir cuarto afuera. No, varón, lo que pasa es que esos equipos y el micrófono y eso, pero Dios te lo da por otro lado. No, varón, es que hay que buscar cuarto, hay que pedirle a la gente a mendigar 100 pesos, 50, 25, 30, no. Y yo le dije: pero varón, ¿y lo que Dios hizo por ti no tiene precio? Entonces basta con la salvación que Dios me dio. Y por eso dice la palabra: da de gracia lo que por gracia ha recibido. No somos mercaderes del evangelio para poner tarifa y para decir no, que hay que darme tanto, que hay que buscar tanto. El que quiere da, que dé. Pero no porque yo voy a salir con 20 sobre, mire, la situación usted sabe cómo está y usted sabe cómo es. Y mentira, mercaderes y engañadores. La palabra de Dios dice que ya desde largo tiempo no se apresura, no se duerme su perdición. La perdición de aquellos que son mercaderes, que con palabras fingidas, dice la palabra, han comercializado el evangelio. Con palabras fingidas. Y ya no se duerme su perdición. Pero hay uno por ahí que él dice: yo quiero orar, pero yo no veo ni un chele aquí en el altar. Yo no veo nada aquí. Un tipo ahí rarísimo. Yo no veo nada aquí. Un supuesto pastor. Venga, de. Y si ya dio, diga: no, es que no hay más. Sí, busque donde sea. Oiga, que busque donde sea. Hipoteca la casa, empeñe la casa y saque y traiga aquí para yo poder orar. Entonces todo así. Y salió otra diciendo de que Mamón dice que vamos a golpear a Mamón. ¿Cuántos van a golpear a Mamón con $200? Otro con $1000. Y otro dice que para que Dios te abra la puerta tú tienes que pagar. Tú tienes que dar. Mentira del diablo. Esto es gratis. La salvación es gratis. Los milagros son gratis. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro o Pablo le dijo, dice: te va a caer una sarna porque tú has creído que el don de Dios se compra con dinero. Y el don de Dios no se compra con dinero. No hay forma. Sea Cristo glorificado. Entonces dice la Biblia que Jonás entonces se sintió mal. Oye, no quería que Dios salve a esa gente, pero el plan de Dios es que todos sean salvos. Es que todos busquen de Dios. Es el plan de Dios, es el deseo de Dios, según dice la Biblia en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que el plan de Dios es que todos sean salvos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, él no quería, pero Dios lo convenció y lo llevó allá, a ese lugar. Y allá entonces le predicó a toda esa gente. ¿Y sabe qué? Dice que el rey mandó a todo el mundo a que ayune, a que hasta los animales que ayunen, que no le den comida. Y se humillaron todos. Y Dios salvó a Nínive completo, dice la palabra. Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 30. Y busqué hombre entre ellos que hiciesen vallado y se pusiesen en la brecha, a fin de que yo no destruyese la tierra, pero no lo hallé. Oye, Dios cuenta contigo. ¿Con quién cuenta Dios? Tú sí puedes contar con Dios, pero Dios no puede contar contigo para levantarte de mañana a orar, para dar una palabra. Y si no predica, pues darle 1000 pesos a ese que va a predicar. Ayúdalo, pero haz algo. Dios cuenta contigo, porque Él cuenta contigo y Él confía en ti. Dios confía en ti. Dios confió en Job. Dice Satanás:
¿no has visto? Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, apartado del mal. Y dice Satanás, ajá, él te sirve porque tú le das esto, porque tú le das esto. Y Dios dice, vete, prueba, vete, dale. Dios confía en Job, también Dios confía en ti. Dios confía en mí. Atrévete a permitir que Dios confíe en ti. Atrévete, porque eso le agrada a Dios. Y dice la Biblia que él le dijo a Satanás, vete, pero no toques su alma. Y acabó con todo, menos con su alma. Y dice la palabra que la mujer de Job dijo, maldice a tu Dios y muere. Aún en este estado continúa tú con tu integridad, aún en esa situación. Y le dice Job, habla como una mujer fatua. Y dice él, ¿cómo voy a negarlo? ¿Cómo voy a rendirme? Y dice su palabra que él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Dios quitó y Dios volvió a poner. Y dice la Biblia que Dios restauró lo que pasó. Y dice la Biblia que Job volvió a recuperar todo lo que perdió, no en esa dimensión, sino con crece. Volvió a recuperar todo lo que perdió. Porque eso es lo que Dios hace cuando uno se guarda para Él y le busca. Entonces Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Dios quiere que nosotros sigamos predicando. Mire, no pudimos predicar el jueves porque había agua. Yo venía, iba a preparar el equipo a las 5 ya para arrancar, pero no fue posible. Entonces Dios nos está mandando a buscar a las almas, porque el enemigo se está llevando a las almas. A diario es mondongo afuera, tripa para afuera, cabeza mochada, tres de galillao, y que una patana aplastó dos, que un tipo se llenó de odio en contra de otro, que una mujer atrapó a su marido y lo agarró y lo descojonó, que un hombre atrapó a su mujer y le agarró y le metió un cuchillo. Y lo que usted ve por ahí es muerte, atrocidad, espeluncancia, horror, pavor, desgracia, tragedia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a caerle atrás a las almas, vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, y no nos vamos a comer el pastel solo, porque sería egoísta. Si usted se está comiendo el pan solo y no lo está repartiendo. Sea Cristo glorificado. Entonces dice la palabra, estoy concluyendo, ya yo lo que dure media hora predicando, no más 35 minutos. Dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? No, mentira, él no tuvo lástima nada. Era condicionado. Fue que se le quitó la sombra, ¿sabes? Por eso fue que se espantó, porque se le quitó la sombra. Y dice, y no tendré yo de aquella ciudad piedad, y no tendré yo piedad de esta gente, que yo lo creé. Entonces Dios le duele el ser humano, Dios se duele por la humanidad. Entonces Dios quiere que usted sienta la carga, que usted sienta el peso, que sintamos esta carga en nosotros. Porque dice la palabra, Mateo 7:12, la regla de oro: lo que ustedes quieran que hagan con ustedes, háganlo con los demás. Dice que en esto se cumple la ley y los profetas. Dice la palabra que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. El que está en tinieblas no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que está en la luz viene a la luz, para que vean que sus obras son hechas y perfectas en Dios. Yo leí, eso está en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18 y 19. Yo leí hoy un pensamiento de Mandela, que estaba preso, donde cuando él salió de la cárcel, él invitó al soldado que lo custodiaba, a uno de ellos, o al que lo custodiaba, el que duró unos años custodiándolo ahí.
y lo invitó a celebrar con él, a comer y a celebrar la libertad que tuvo Mandela. Invitó al guardia y alguien le dijo a Mandela: oh, pero ¿y por qué tú invitas a este hombre a celebrar contigo tu libertad? Un hombre que ayudó a que tú permanezcas tantos años encerrado en una cárcel. Y dice Mandela: lo que pasa es que si yo salgo con odio de la cárcel, vuelvo a ser prisionero. Entonces si tenemos odio, rencor, somos prisioneros. Entonces Dios quiere que seamos libres, sea Cristo glorificado. Por tanto, dice la palabra claramente, ya concluyo, dice la palabra, Mateo 9, Mateo 35, dice la palabra, en Mateo dice: a la verdad, dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pocos son los que están dispuestos a ir allá, a hacer algo, a orar. A veces Dios nos toca a las 3 de la mañana a orar y nos hacemos la guinea tuerta. A veces Dios nos motiva a orar y no queremos orar, pero nos plantamos en el celular y duramos 2 horas en el celular, Satanás amamantándonos. Entonces después queremos fluir en el Espíritu. ¿Sabe? Sea Cristo glorificado. Entonces, y muchas veces Dios nos mueve a esto, a lo otro, y no lo hacemos. Pero después viene el fuetazo. Y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que tú crees que tú estás jugando con un muñeco. Tú te tienes un enemigo. Tenemos a un enemigo que es fuerte. Entonces se vence orando, ayunando y buscando al Señor. Entonces vamos a hacer la obra y a seguir y a dar la palabra y a salir para la calle, porque Dios dice que la mía es mucha. O sea, el trabajo que hay es mucho, porque Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero son pocos los obreros, son pocos los que están dispuestos a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Y eso es ingratitud, eso es ser ingrato. Y la ingratitud es la madre de toda impiedad. La mayoría de la gente ni le agradecen a usted ni le agradecen a Dios. No todos. El favor que usted hace. De hecho, Dios sanó a 10 leprosos y solo uno se devolvió a dar la gracia. Y dice Dios: ¿y no fueron 10 los que yo limpié? ¿Y dónde están los otros 9? Entonces, hay gente que se agradece, pero la mayoría de la gente no le agradece ni a Dios ni a usted tampoco. Entonces, el que agradece a Dios por lo que Dios hizo por él, entonces dale gracia lo que por gracia ha recibido y procura no ofender al Espíritu. Los hijos e hijas de Dios luchan por no ofender. No es que usted no va a ofender, no es que usted no va a fallar, pero usted va a luchar por no ofender. Luchan por no ofender al Espíritu. Pero a los bastardos y mediocres se le hace fácil fallarle a Dios. Dios le bendiga. Y la persona que sigue.